Muy buenas noches con todos. Estamos un lunes más aquí junto a ustedes hablando de temas tan importantes como la salud mental. Sean bienvenidos todos al podcast Sanamente. El día de hoy hemos traído un tema bastante interesante y bastante importante para seguir fomentando el tema de la salud mental, como es el amor propio. Y como ya la frase lo decía, la base de toda sanación emocional. Mi nombre es Melanie Morillo, soy psicóloga clínica y voy a compartir con ustedes esta noche hablando de este tema. Hola, buenas noches con todos. Qué grata, diríamos, qué grato es volverles a encontrar en este medio. Vamos a continuar con nuestras charlas de los días lunes en un episodio más de estos podcasts que estamos relacionando con la salud emocional. Hoy también un tema que vamos a tocar es muy interesante, que está relacionado con el amor propio. Soy Fernando Itial, terapeuta holístico, y desde el consultorio Sanamente vamos a compartir esta noche este tema muy importante. Bienvenidos a todos. Bueno, para comenzar a hablar de este tema, vamos a hacer una pequeña preguntita que dice: ¿qué significa amar verdaderamente? Muy interesante esta pregunta. Nosotros siempre esta pregunta como que la relacionamos con el amar a otra persona, ¿no es cierto? Sí, creo que siempre que hablamos de amor, siempre está, y sobre todo amor romántico, porque siempre lo enfocamos a ese lado. Claro, sí. Más adelante en otro podcast vamos a hablar realmente de lo que es el amor de pareja. Claro. Hoy día vamos a hablar de un amor muy importante, que es el amor hacia nosotros mismos. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos descuidamos de llevar a cabo esta afirmación, diríamos. La primera persona en amarnos es a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos, ¿cómo podemos entregar amor a los demás? Sí, completamente. Cuando hablamos del amor, el amor verdadero, es muy importante entender que amar inicia con uno. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Y esa frase es muy común, pero creo que muy pocas veces la ponemos en práctica. Y es que amar significa cuidar y significa proteger. ¿Cuántas veces crees tú que nos amamos y nos protegemos? Es complicado, sobre todo por las creencias que venimos arrastrando desde pequeños. No lo llegamos a practicar. Y quisiera también, para continuar, ponerles esta pregunta a ustedes para que la reflexionen. ¿Alguna vez has sentido que das más amor a los demás que a ti mismo? Y aquí quisiera también aprovechar para contarles una historia que tuve con una paciente que para mí no sabía amarse a sí mismo primero. Y eso tuvo repercusiones luego en su relación de pareja. Esta paciente, alguna vez que me contactó, me dijo que me había encontrado en Facebook y llegó con una lista enorme de pastillas que utilizaba. Incluso había tenido por ahí una enfermedad bastante complicada que tenía que ver con una enfermedad venérea, y por esta situación la pareja le dejó. Y entonces, cuando empezamos a indagar, ella me contaba que trataba de siempre hacer lo que la pareja le decía, de satisfacerle, de que siempre hacían actividades juntos, pero lo que la pareja decidía, y como que poco a poco se fue olvidando de lo que a ella le gustaba hacer, lo que le causaba felicidad. Entonces, siempre estaba en eso hasta que sucedió esta enfermedad grave que hizo que rompiera esta relación, y ella se había dedicado tanto tiempo a complacer a la pareja y en un momento se encontró sola y entró en un estado también de depresión en ese sentido. De tal manera que en una de sus, diríamos, de buscar en sus cosas, encuentro una carta. Y en esta carta alguna vez había asistido a una reunión donde se había hablado sobre el amor propio, y ahí decía pues, que uno tiene que primero ver por uno, sentirse feliz, porque cuando uno viene a esta vida, diríamos así, es para primero ser feliz uno, con lo que hace y con las personas que le rodean. Y al leer esa carta, todo lo que decía, no les voy a decir todo porque no lo recuerdo todo al pie de la letra cuando me comentaba, pero sí lo que me llamó la atención es eso que decía ahí: yo me amo, yo me quiero,
yo estoy dispuesta a hacer todo lo que me gusta y todo lo que me hace feliz, es lo que más o menos les puedo resumir de esa carta. Y se había olvidado ya de hacer eso. Entonces, al volverla a leerla, es que decide buscar ayuda, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cierto tipo de terapias, a mirar las cosas de otra manera. Entonces, ella también ya pudo, como quien dice, mejorar su autoestima, mejorar su confianza y darse cuenta que primero tenía que empezar a encaminarse a solucionar el problema que tenía de su amor propio. Entonces me pareció interesante y claro, ella me dijo, con lo que hicimos estas terapias me ha ayudado mucho e incluso andaba con el problema de que no conseguía trabajo. Y gracias a esto, yo en mi pensar decía, esta persona se empoderó y creó la energía adecuada para poder encontrar un empleo más adecuado del que había estado, porque también había no hace poco tiempo terminado este trabajo porque cuando uno está sin amor propio, lo primero es que cree que no merece nada y entonces acepta todo lo que venga, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y el trabajo que tenía ella era así, la trataban de esa forma, ¿no? Ella hacía todo y no era remunerada adecuadamente. Claro, no comprendía el valor que tenía por ella misma. Exacto. El valor no solo de como persona, como ser humano, sino en este caso, pues el valor profesional que implica el trabajo que ella realizaba. Y esta historia es bien interesante porque algo que tú dices es como nos han hablado a veces, de vez en cuando, alguien de pasada nos dijo como lo que es el amor propio, ¿no? Creo que todos hemos tal vez realizado esta clase de actividades en donde nos hacen escribirnos cartas o nos hacen repetirnos cosas. También dentro de psicología utilizamos mucho el tema del espejo, pero qué difícil suele ser para los pacientes decirse las cosas importantes o las cosas positivas para ellos mismos y eso suele ser muy interesante. Yo hace poco estaba trabajando con un adolescente y para él también era súper difícil. Yo le decía, ¿por qué es tan difícil mirarte al espejo? Y él hasta decía, es que me parece súper ridículo tener que decirme las cosas positivas que yo tengo. Y yo ahí digo, no es el único, porque nos cuesta a todos, pero también, ¿qué es lo que nos está pasando para que sea tan fácil al otro llenarlo de elogios, pero a nosotros no decírnoslo? Y no, o sea, no cuidarnos también de esa forma, porque de una forma u otra eso es también darnos refuerzos positivos de cómo es mi persona y reconocerme los esfuerzos y las capacidades que estoy teniendo en cada ámbito de mi vida y en cada situación. Por eso me parece súper interesante. Claro, y lo que mencionas también es muy interesante, porque mira, nosotros cuando diríamos conseguimos algún logro, lo primero que estamos esperando es que los demás nos elogien, sí. ¿No es cierto? Sí. O nos premien, y nosotros nunca lo hacemos para nosotros mismos. Por eso es que también es interesante, yo alguna vez ya lo he hecho y se siente bien, es decir, hoy hice esto que me hizo sentir bien y por eso me voy a premiar. Y antes de entrar a esto de la medicina alternativa, no pensaba así. Estaba esperando que las otras personas me reconozcan, me alaben o me den alguna palabra de elogio. Sí, y ese también es un tema bien interesante que creo que todos tenemos y en alguna ocasión trabajamos, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba también en terapia, porque los psicólogos vamos a terapia, mi psicóloga me decía, ¿cuál es la necesidad de no reconocerte tus propios logros? Porque yo le decía, no puedo disfrutar que de alguna forma terminé mi etapa universitaria y ya alcancé esta meta. Fue como un momento que esperaba y me anhelaba mucho, pero que al final como que lo hice como, o lo sentía como si hubiera sido un día normal o común y corriente. Entonces ella me decía, ¿por qué no puedes, o sea, de alguna forma disfrutar lo que tú estabas logrando en ese momento y lo que tú estabas alcanzando en ese momento? Y claro, fue un proceso bastante fuerte, pero también bastante bonito, en el que entendí que más que necesitar el reconocimiento de los demás y que de alguna forma los demás te digan que lo hiciste bien y que están orgullosos, es también decirte tú mismo y permitirte este tema de disfrutar tus propios logros
y reconocértelo, o sea, con cualquier cosa, porque ella me decía, entonces ya, pasó, porque ya te llevaron a un lugar, ya comiste, pasaste, pero ¿qué es lo que tú necesitas para sentirte bien? Entonces yo le decía, no sé, tal vez salir a comer con una amiga o con alguien. Entonces decía, entonces hazlo. Si ese es tu tema para poder como reconocerte y mirártelo, yo le decía sí, porque de esa forma siento que también disfruto conmigo y paso conmigo. Entonces ella me decía, haz lo que más te guste y de esa forma reconoce el logro que acabas de tener porque es tuyo. Y es muy cierto, porque al final de cuentas es algo que yo hago, que yo amo, que a mí me ha costado y es muy mío. Y eso también es el tema de después reconocer todo el proceso que tienes a nivel profesional en este caso, o a nivel personal en los casos de la vida cotidiana, porque a veces también donde ahora hasta las cuestas que subo en la bicicleta las reconozco, me las premio. Exactamente, sí. ¿Nos podrías también indicar qué es el amor propio? Entonces, ya hablando de esto del amor propio, para que nos puedan entender quienes nos están escuchando. Claro, y eso me lleva a algo bien interesante que me comentaban en la tarde, la importancia de estos espacios para poder hablar un poco más, menos técnico y hablar un poco más, con palabras más fáciles para cada persona que está viéndonos en casita. Pues el amor propio es, en definición, el amor y el respeto que se tiene a uno mismo. Es el reconocer quién soy, qué quiero, qué me gusta también de mí, qué tengo. Y también es el tema también de poner límites y de saber hasta qué punto puedo aguantar, hasta qué punto no puedo aguantar y cómo me voy a cuidar a mí mismo. Creo que ese es, en definición, se podría decir un poco más fácil el tema del amor propio. Es como ese cuidado, esa protección que tienes a ti, pero también ese amor incondicional que deberíamos tenernos cada una de las personas en todos nuestros ámbitos. Claro que a veces dentro de esto hay un tema bien interesante y es que cuando pensamos que las cosas son para nosotros o cuando pensamos que nos tenemos cariño, nos tenemos amor, afecto, lo confundimos a veces con el egoísmo o también con el narcisismo, que son temas bastante extremos. Y no es eso, es amarnos, cuidarnos, por eso también es súper importante dentro del amor propio los límites, el aprender a decir no y el tener también autoestima sanas. ¿Qué son las autoestimas sanas? Reconocer mi valor como ser humano, como persona. Y dentro de la autoestima también hay unos puntos bien interesantes que en un poquito más adelante vamos a comentarlos. Claro, en ese sentido también podemos mencionar de que cuando nosotros trabajamos en el amor propio, también empieza a quitarse esa dependencia emocional que podemos tener con otras personas, porque a veces eso también es lo que nos hace que nos pongamos límites y no podemos llegar a conquistar metas, sueños, que probablemente cuando las conquistamos también ayudamos después a otras personas a que lo puedan lograr, porque lo importante, como les comentaba en la historia, es de que uno también empieza a tener sueños, a tener metas y debe aprenderlas a cumplir, y eso no quiere decir que uno sea egoísta, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Cuando uno hace las cosas sin dañar a los demás, sin provocar dolor a los demás, estamos por un buen camino. Por eso es que también es interesante el evitar esas dependencias emocionales que uno tiene, porque a veces eso ocurre. Y aquí se me viene también algo interesante que una profesora que tenía sobre la parte de las terapias familiares, era, ¿no? Y hablábamos sobre la ayuda, ¿no? A veces nosotros queremos ayudar a todo el mundo y nos olvidamos de nosotros. Y por querer ayudar a determinadas personas, también nos equivocamos. Y yo siempre me quedo con ese ejemplo de que dice que cuando un ave está en su huevo, diríamos así, y empieza a picotear para poder salir de ahí, es ese proceso que tiene que seguir para poder salir de ahí. Es lo que tiene que hacer el esfuerzo. Pero ¿qué pasa si uno llega y dice, ¡ay, qué pena, pobre pollito! Le voy a ayudar y le abro el cascarón y probablemente no va a poder volar. Entonces, a veces hay que tener mucha sabiduría para poder también ayudar. Por eso es que también yo siempre me llevo de esas palabras en la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro muy sabio
que tiene muy buenas enseñanzas. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, y él le dijo, yo lo que necesito es sabiduría para poder gobernar. Entonces, eso también es algo que nosotros debemos de pedir, sobre todo quienes somos padres, pedir sabiduría para saber cómo ayudar o en qué momento ayudar a nuestros hijos y no hacer lo que les acabo de mencionar, romperle el huevo, el cascarón para que no pueda hablar. Que de alguna forma eso es como muy relacionado también a generar dependencias tal vez a los hijos, ¿no? Exacto. Porque si no le enseñas a volar, entonces vas a tener todo el tiempo que estar ahí cargándole o volando tú por él y haciendo cosas por él. Sí. Y no le das esas alas y esa, sobre todo esa necesidad de hacer las cosas. Me parece súper interesante también, justo se me ocurría una frase que alguna vez leí que decía, ama cuando estés listo, no cuando estés solo o te sientas solo. Esa también es súper interesante porque en realidad amar es estar lleno, tú, para poder de alguna forma compartir esa felicidad, esa tranquilidad, esa satisfacción con la otra persona. Y eso también no quiere decir que todo sea perfecto, sino que existe cierta estabilidad entre las dos personas, sea cual sea, porque cuando hablamos de amor y de relaciones, hablamos de relaciones con amigos, de relaciones con pareja, de relaciones entre familia también, en donde también en ocasiones hay muchas heridas generacionales que hay que aprender a sanar para poder también tener convivencias y relaciones mucho más sanas por ese lado. Entonces, recordemos sobre todo que cuando hablamos de amor y de amor propio, nunca va a estar relacionado con la dependencia. Cuando hablamos ya de dependencia, entonces algo está sucediendo ahí, no solamente en esa relación, sino también conmigo. ¿Qué es lo que me está haciendo falta? ¿Qué hace que dependa de otra persona para poder ser feliz? Porque una persona cuando se siente completa y se siente llena, no necesita de nadie para poderse completar. El tema de la media naranja es mentira, completamente mentira. Nosotros somos naranjas completas que venimos en todo caso a compartir y a convivir y a compartir esa felicidad con otros, más que a que alguien nos complemente, porque creo que Dios nos hizo tan perfectos como para hacernos completos. Exactamente. Vamos a dejarles esta reflexión también. Si dice, si no te eliges a ti mismo cada día, estarás buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro, para que tomemos en cuenta. Y Melanie, no sé si nos puedes decir cuáles son las señales que que podríamos mirar nosotros que necesitamos para reconectarnos con nosotros mismos. Bueno, yo creo que hay que también hay que tomar alertas o tener precaución, sobre todo cuando cuántos de ustedes en casita tal vez se sientan identificados, nos ponemos de últimos, es decir, no puedo hacer cosas para mí porque primero tengo que priorizar las necesidades y los gustos de otras personas. Ahí es como un punto a llamar de atención, creo, porque ¿por qué es tan difícil priorizarme? ¿Por qué es tan difícil que yo sea una prioridad? Que mis gustos, que mis necesidades sean prioridad antes de hacer que lo de los demás. Y ahí va mucho, y que mis necesidades sobre todo. Y ahí va mucho el tema también que me acordaba de cuando uno va en un avión. Lo primero que le dicen es, si algo sucede, usted se pone primero la mascarilla a usted y luego le ayuda al de al lado. Porque si no, no le puede ayudar para nada. Es más, los dos se van a morir ahogados. Y es muy cierto, porque a veces nos cuesta y lo primero que queremos es salvar al compañero o salvar al que está al lado, antes que reconocer que algo nos está faltando, que primero necesitamos trabajar en nosotros para poder trabajar en el resto. También cuando nos cuesta decir no, porque nos encanta ser un montón de complacientes. Todo lo que podamos decirles que sí, todo lo que podamos complacer en todos los ámbitos de su vida, y eso está pasando mucho también con los padres, ya que lo mencionaba hace ratito Fernando, nos cuesta mucho poner límites y decir no. Y se siente uno culpable a veces por esta clase de acciones, sea porque estoy priorizándome o sea porque no puedo negarme a las peticiones de los demás, a pesar de que esas peticiones me pueden causar daño, como lo comentaba con la chica y la relación que ella tenía. También siento a veces culpa por dedicarme tiempo. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta darnos ese momento de descanso, darnos ese momento de relajación? O nos cuesta también tomarnos un café solos. Sí. Porque estamos tan acostumbrados a que deberíamos estar acompañados que no podemos hacerlo. Ese también es un punto a
a trabajar en nosotros mismos. El hecho de que la persona más importante que debería compartir y sentirse bien es uno con uno mismo. También está el tema de validación extrema, es decir, todo el tiempo intentamos sobreesforzarnos para que la otra persona nos mire o se sienta satisfecha con lo que estamos haciendo. Ese también es un punto a trabajar mucho en temas de amor propio y en temas de autoestima, porque no siempre es el más sobreesforzarse. A veces con las cosas mínimas las otras personas se sienten bien, pero nosotros no nos sentimos bien porque sentimos que no hemos dado más del 100%. O cuando tenemos también relaciones que hoy está muy común decir tóxicas. O más bien dependientes, porque las relaciones tóxicas son esas relaciones dependientes. Que también es muy importante tener en cuenta que una cosa es tener inseguridad entre uno mismo y otra cosa también es cuando ya empiezan a haber ciertas cositas, como por ejemplo hay un trastorno que se llama celotipia, que ya es un poco también más a tratar a nivel psicológico, porque hay varias cosas tal vez al nivel de nuestro crecimiento o nuestra forma de relacionarnos que también está afectando, que sí va de la mano con el amor propio, pero ya es un caso un poquito más patológico. O cuando nos comparamos con muchas personas. Eso creo que también nos pasa mucho. No sabemos cómo valorar la forma en la que somos y necesitamos compararnos con otras personas. Entonces, esos son algunos puntos y algunas señales que son importantes tomarlas en cuenta cuando tenemos el tema del amor propio. Claro, y acotando a lo que dices, ¿no? Sobre todo el de compararse mucho, ese es un problema que nosotros venimos acarreando por la forma como nos están educando y ese sistema no lo han cambiado. Yo digo, la forma como uno debería medirle es con uno mismo, porque cuando uno sube notas, baja en notas, ahí es donde se mira qué es lo que está pasando. O cuando uno está, diríamos, preparándose para una carrera, uno tiene que compararse con el tiempo que está subiendo o está bajando, y no necesariamente con otras personas. Entonces, por eso yo me voy al hecho de que más bien siempre estamos buscando esa competencia con los demás, que a veces nos lleva a incurrir en ciertos actos o en ciertos pensamientos e incluso hablar también, hablamos de palabras, de obras, ¿no? Que pueden llevarnos a salirnos de esas virtudes, de esas cualidades que deberíamos trabajar como seres humanos, ¿no? Y ese es un punto bien interesante también para hablarlo en casita y para tomarlo en cuenta como padres. Porque ¿cuántos de nosotros, papitos, estamos tomando de alguna forma el camino equivocado de comparar a nuestros hijos? Sea con el hermano, sea con el primo, sea con el vecino, sea con el compañero. Y lo que estamos fomentando es que ese pequeño no pueda desarrollarse de la forma que tenga que desarrollarse y sobre todo descubrir esas habilidades que él tiene internamente y que de alguna forma las está explorando, pero limitamos bastante cuando empezamos en este tema de comparar. Y dentro de esto, no sé, a mí me parece bien importante también mencionar el autoestima, cómo estamos fomentando el autoestima de esos niños para que tengan esta necesidad después de compararse con todo y no tengan como esa seguridad en sí mismos. Porque recordemos que cuando les damos confianza, ellos van a generar confianza para ellos mismos también. Yo me sé acordar, ¿no? Cuando era pequeño, el reclamo era siempre a mi mamá de que por qué a veces nos trataba iguales a todos como hermanos. Y mi mamá lo que me decía era esto, ¿no? Son 5 dedos los que tengo y ninguno es igual. Entonces sí, también es el empezar a entender de que realmente no somos iguales. Por eso yo digo, la educación sí tiene mucho que ver, que a todos nos tratan de diferente, perdón, de igual forma y no debería ser así. Si yo digo, no, si nos pusiéramos a competir, ¿no? Una tortuga, una liebre, un mono, a correr, van dependiendo de las facultades que ellos tienen, uno va a llegar más rápido que otro. Y asimismo, si le digo trepa al árbol, también va a haber o uno de esos animales que tenga mejores opciones para llegar a hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Que muchas veces empecemos a cambiar esos estigmas de competitividad y más bien buscar otras formas de
incentivar o también de mirar las consecuencias que uno puede tener con tal o cual acto que puede llevar, ¿no? Yo creo que más que hablar de tal vez de igualdad, que a veces es lo que mucho se comenta, como todos son iguales para mí, todo mi amor es igual, entonces necesito tratarlos de igual manera a todos, es empezar a darse cuenta de que la igualdad en realidad es casi nula, no existe. Uno puede hablar acerca de la equidad, que es cada cual lo que necesite como lo que le corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez mis necesidades no son las mismas necesidades, no sé, de mi hermana o de mi hermano, o no fueron las mismas necesidades por los contextos en los que nos estamos desarrollando, las generaciones. Entonces es muy importante también eso, saber qué es lo que necesitamos dar para cada uno y conocer a esa persona para conocer también sus necesidades. Alrededor del tema de padres, que también sería un tema muy bastante interesante, claro, hablar tal vez en todo este tema de estilos de crianza y de cómo los papitos también se empiezan a desarrollar con los pequeños. Ese será tal vez uno para la siguiente. Exacto. Algo que a mí sí me gustaría mucho, ya que estamos entrando en el tema de, bueno, tratamos el tema del amor propio y uno de las fuentes esenciales de este tema es el autoestima. Comentar que dentro de la autoestima es importantísimo entender que pueden haber 4 como conceptos importantes dentro de la autoestima, que es el autoconcepto, la autoimagen, la autoconfianza y también la autoafirmación. Yo hace poco justo estaba preparando una sesión, igual para un chico que tiene terapias conmigo, y hablábamos acerca de ese tema, que es sobre todo el autoconcepto, es cómo me veo yo, cómo me percibo y qué concepto tengo de mí mismo. Porque cuando el concepto que yo tengo de mí está puesto en los demás, estamos fregados. Imagínate todo lo que puede decir de diferente una que otra persona, y si uno dice cosas negativas, entonces el concepto que tengo de mí siempre va a ser negativo. Entonces ese es un punto muy importante dentro de la autoestima. ¿Qué concepto tengo de mí? Y asegurarme que ese concepto puede tener cosas positivas y puede tener cosas negativas, porque somos humanos y estamos hechos de las dos. También alrededor de la autoimagen, que es sobre todo cómo me veo, cómo me percibo, qué es lo que me gusta de mí y qué es también las cosas que tengo que trabajar, porque no puede gustarme completamente todo, sino que tal vez hay cosas que todavía tengo que aceptar, tengo que también entender que forman parte de mí, etc. Y alrededor de la autoconfianza es confiar en mis capacidades, en mis habilidades y creerme capaz de lograr mis objetivos. Y también plantarme sueños y plantearme metas. Y con respecto al autorrefuerzo, es lo que hablábamos al inicio. El reforzarme, el poder decirme, soy guapa, soy inteligente, soy amable, soy paciente, soy confiable, cuáles son mis cualidades y qué tan fácil es para mí decírmelas y afirmarme cosas, sea viéndome en el espejo o sea simplemente diciéndomelas internamente y autorreforzarme con mis cosas positivas. Entonces, creo que son como 4 conceptos importantes a trabajar para también poder tener una autoestima. Claro, y creería que estos 4 conceptos tienen problemas, diríamos así, porque vienen anclados a lo que son las heridas de la niñez, ¿no? Claro. Que espero en alguna otra ocasión hablemos de esas heridas. Entonces, estas heridas de la niñez son las que provocan este tipo de situaciones de que yo no crea lo que yo soy capaz de hacer. Es más o menos como, creo que ya dimos el ejemplo del elefante, ¿no? Que el elefante que está en el circo pues, lo tienen desde pequeñito amarrado con las cadenas y él trata y trata de zafarse y no lo logra. Llega a crecer y se cree que él nunca lo va a poder hacer y así fue como su mente lo trabajó todo el tiempo. A pesar de que ya tenía la fuerza para poder romper esas cadenas, ya no lo volvió a intentar. Entonces, algo parecido sucede con nuestra mente, de que hay conceptos o hay definiciones que a nosotros nos colocan desde pequeños y provocan de que nosotros nos lo creamos hasta grandes y no salgamos de eso, ¿no? Sí, es el trabajar sobre todo cuando lo que también hablábamos, un poquito está anclado también el tema de las heridas generacionales, que a veces son heridas que se van acarreando de generación en generación. Y eso es importante también decirlo porque no es que sea culpa de los padres, sino que son heridas que vienen desde atrás,
por muchas circunstancias que tal vez no se han sanado o no se han reparado. Entonces es como tomar la iniciativa de sanar ese niño interior para que esas heridas generacionales terminen en uno y ya no se sigan duplicando al resto de nuestras generaciones. Y a pesar, aún así, tal vez cometamos errores y también hayan cosas que sanar en las nuevas generaciones que vengan, porque somos seres humanos y no todo puede ser completamente perfecto, ¿no? Ese también es un tema bastante interesante. Bueno, por parte también queremos hablar un poco de cómo cultivar el amor propio, que es sobre todo saberse escuchar a uno mismo, reconocer nuestras necesidades y nuestros sentimientos sin juzgarnos. Y esa es la parte más importante y la más difícil, porque creo que el más bueno y el más duro de los críticos siempre es uno mismo, ¿no es cierto? Y el saber cómo aceptar que uno a veces se equivoca sin darse como esa culpa tan fuerte. También tenemos el tema de establecer límites, lo que hablábamos del decir no, que es también un tema muy, muy difícil y muy controversial, sobre todo por la cultura, creo. Exacto. Porque nos han enseñado a ser complacientes. Tenemos el sí flojo, se decía. Pero es también porque te enseñan, o sea, siempre tienes que ser respetuosa, tienes que ser servicial, tienes que dar todo de ti, tienes que ser entregado, cuando en realidad eso nos enseña más que todo a no poner límites entre nosotros, porque si nos dicen que todo el tiempo tenemos que ser serviciales, eso quiere decir que todo el tiempo debemos hacer lo que el otro quiere, y a veces no reconocer nuestras necesidades y también poner de prioridad lo que nosotras necesitamos hacer en ese momento o nuestras responsabilidades y el valor que tenemos como personas. Exactamente, sí. Este tema sí es bastante largo también de mirar porque la mayoría hemos caído en eso, ¿no? El querer complacer. A veces yo digo, con tiempo, dinero y personas. Sí. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta. También está el tema de hablarnos con bondad, que es sobre todo lo que ya hablábamos del uno de los 4 conceptos. Importantísimo los refuerzos, importantísimo saber criticarnos, pero también saber acompañarnos y tenernos de alguna forma compasión y apoyo en esos momentos en donde tal vez haya momentos que nos equivocamos. Porque a veces, como ya lo decía, nos juzgamos bastante y no reconocemos también las cosas positivas que logramos. Y celebrar los pequeños logros, sea cual sea. Hasta el hecho de que ese día llegaste puntual cuando te cuesta mucho llegar y ser impuntual. Si a veces nos cuesta llegar a un momento o un lugar a la hora que debe ser, pues el día que lo logramos es un logro para reconocernos, ¿no es cierto? Entonces saber cómo reconocer esos pequeños éxitos también es muy importante dentro del amor propio. Claro, y ahí también hay algo interesante, mira que en las leyes de la riqueza se menciona que el primero que deberíamos de pagar es a uno mismo. Y eso es también algo que no solemos hacer. Pagamos a todos los que les debemos, complacimos a todos los que están a nuestro alrededor y nos olvidamos de nosotros, con nuestro sueldo. Sí, sí es cierto. Y eso es muy común. Yo no sé, de nosotros tal vez hasta nos gastamos un helado después de que nos pagan, porque a veces llega la culpa. Yo lo trabajé un tiempo y quería como hacerlo, pero siempre que iba, por ejemplo, decía, este mes me voy a comprar, no sé, un pantalón porque me hace falta, pero cuando llegaba el pantalón, buscaba el pantalón más barato porque tenía un montón de culpa hacia gastarme ese dinero. Entonces también es como esa situación tan difícil, y mi papá claro que a veces me reclama y me dice, no, pero para invitar a comer a los amigos es la primera, o sea, ella puede mandar, coger y invitar a todos y sentirse feliz por esa clase de cosas. Que sí, está bien compartir, pero también está bien darse a uno mismo y cumplir esas necesidades y también esas satisfacciones, que es el hecho de que trabajaste un montón y te mereces como algo para gratificarte todo ese logro que has tenido. Y ahí dentro de eso también está el hecho de los rituales de cuidado, ¿no? Porque dentro del amor propio también está ese tema de cuidar de mí, cuidar cómo me veo, cuidar cómo me siento, cuidar mi tema personal, es decir, mi aseo, mi salud también, que es creo que una de las cosas más deterioradas que a veces tenemos. Porque cuando ya nos sentimos bien enfermos, vamos al médico. Si no, no.
Eso es algo que tengo un doctor que es súper buena gente, el doctor Gamboa, él siempre me dice, usted viene al médico cuando está súper mal. Entonces yo me preparo cuando usted me llama porque sé que está con temperatura, pero a terminar, ha pasado un mes entero con tos. Cuando ya llega al fin, el límite, ahí. Entonces ese también es un tema que hay que trabajarlo y hasta yo me incluyo en trabajarlo, que es el hecho de escucharnos y tener buenos rituales de cuidado. Y también tener citas con uno mismo. ¿Has tenido citas contigo mismo? En mi caso sí, yo sí lo hago. De vez en cuando yo mido, ¿no? El estado de mi cuerpo y hay veces que como que siento que